marco del sexto encuentro PROFAD y 13º encuentro de tutores, retos y alternativas ante el COVID-19, la Dirección Académica y el Departamento Psicopedagógico les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia en línea titulada ¿Qué son las emociones y cómo entenderlas? Tema muy interesante, ya que todos en algún momento nos hemos sentido vulnerables en nuestras emociones y sobre todo en estos tiempos de pandemia. Nos comparte su conocimiento y experiencia profesional la maestra Michelle Charliet-Curie. La dinámica de la conferencia será la siguiente. La maestra Michelle hará referencia a las bases teóricas sobre la mente y las emociones. Una vez concluida la exposición, tendremos la oportunidad de interactuar con la maestra, realizando nuestras preguntas, externando inquietudes y comentarios sobre el tema, ya sea a través del chat o a través de la opción de Teams, levantar la mano, debiendo activar la misma opción al concluir su participación para bajar la mano y desactivando su cámara y micrófono. Me permito leer una síntesis de la experiencia profesional de la maestra Charliet. Ella es psicóloga clínica, egresada de la Universidad Anáhuac y maestra en psicoterapia psicoanalítica por el Centro Eleya. Laboró durante 16 años en el Hospital Juárez de México, en donde fundó la Unidad de Salud Mental e implementó programas de prevención sobre la salud mental, fungiendo como jefa de dicha unidad durante los últimos 10 años. De 2008 a 2012, formó parte del comité editorial y articulista de Mundo Psique, revistas de psicología y cultura. Se dedica a la consulta privada desde hace más de 18 años. Es miembro fundador de Psique y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios, Asociación Civil, en donde ha realizado diversos cursos, talleres, seminarios y congresos, desempeñándose como profesora titular. Es conferencista a nivel nacional, dando numerosas pláticas sobre la importancia de la salud mental, dirigida a diversas poblaciones, desde el público en general hasta grupos especializados. Ha colaborado activamente en la elaboración de artículos con temas relacionados a la salud mental en revistas como la del Hospital Juárez de México, entre otras. Ha participado en distintos programas de radio, televisión y canales por internet sobre los temas trascendentes de psicología, psicopatología y salud mental. Ha sido docente desde hace más de 15 años, impartiendo clases de asignaturas como psicopatología, psicodiagnóstico, entrevista, supervisión de casos clínicos, prácticas clínicas, entre otras, formando alumnos que provienen de importantes instituciones del país. Bienvenida, maestra Michelle. Muchísimas gracias, Jacqueline. Y bueno, muchísimas gracias también a Adriana y todo el comité que está organizando estas pláticas que me parecen fundamentales para el momento en el que estamos viviendo. Creo que estamos en uno de los momentos más álgidos a nivel mundial por lo que estamos pasando, dado que la situación que tiene que ver con la pandemia nos ha movido para todos lados. En realidad es que nos ha sacado de nuestras zonas de confort, hemos estado experimentando una serie de emociones nosotros, las personas con las que trabajamos, que han sido muy difíciles de entender, por supuesto, de tratar de solucionar y hasta de identificar. Me parece que va a ser muy importante entonces, el día de hoy, que yo les hable un poco sobre este mundo interno, sobre lo que es la mente, porque si nos ponemos a pensar, todos ponemos muchísimo más atención al mundo externo, ponemos muchísimo más atención a lo que es la salud física, a lo que es nuestro cuerpo, y el mundo interno queda en muchísimas ocasiones en el abandono. Si este queda en el abandono y nos encontramos en una situación de encierro, en una situación en donde se nos ha obligado un confinamiento, no nos queda de otra más que voltear a ver a él y darnos cuenta que no sabemos qué hacer con esto. Ni nosotros, ni por supuesto, como les decía, la gente con la que trabajamos. Me va a parecer muy importante en esta charla, como les comentaba la maestra Jacqueline, que interactuemos todos,
porque si bien podemos ir entendiendo cómo es la mente, cómo se conforma, cómo se va estructurando este espacio mental que va a formar este mundo emocional, también quisiera saber qué es lo que están viviendo cada uno de ustedes. Me refiero a la posibilidad de enfrentarse con sus alumnos, de enfrentarse con este mundo emocional que está ocurriendo con los alumnos, con ustedes mismos frente a los alumnos, y que juntos, porque siempre es lo que hacemos los psicólogos, los psicoanalistas, juntos encontremos caminos para seguir transitando esta pandemia que, como hemos visto, sube, baja, se aminora, se pone mucho más grave, pero no para y no sabemos cuándo va a parar. Entonces, las preguntas pueden ser constantes, la interacción puede ser constante. En lo que yo voy hablando, si algo no les queda claro, me encantaría que me vayan deteniendo para poder profundizar un poco más sobre estos temas, porque entiendo que a lo mejor algunos han tenido contacto ya con la psicología, con lo que es el trabajo de la mente, pero probablemente otros tantos no, y por eso me encantaría que me vayan deteniendo para que vayamos dándole mucho más profundidad a todo esto que vamos a estar hablando hoy. Y la pregunta clave, por supuesto, ¿qué son las emociones? Las emociones es todo nuestro mundo interno. Las emociones es lo que nos constituye desde que nacemos hasta todo el camino de nuestra vida. Yo les comentaba, hemos puesto mucho más atención al mundo externo. Esto significa que vivimos en dos mundos, el mundo interno y el mundo externo. El mundo externo es el que está poblado de las obligaciones, de lo que nos dicen que tenemos que hacer, de los que nos dicen cómo tenemos que actuar, de todo el tiempo cronológico, las horas a donde tenemos que llegar, la familia, la casa, los dineros, todas estas situaciones. Y el mundo interno es todo el mundo mental, todo ese mundo de las emociones que está por demás, les decía yo, abandonado. Tenemos que ponernos nosotros a reflexionar a cuál le hacemos más caso. Es decir, cuando de pronto nosotros nos encontramos solos en casa, en una posibilidad de descanso, ¿realmente lo hacemos? ¿Realmente podemos contactar cómo me siento, cómo me sentí durante todo el día, qué fue lo que experimenté a nivel emocional y cómo es que quisiera resolver ciertas circunstancias? Yo les aseguro que la respuesta en su gran mayoría sería no. No sabemos qué hacer con el tiempo. Siempre necesitamos estar ocupados. Y si no, pónganse a pensar, cuando no están haciendo nada, hasta se sienten mal. Es como, ¿cómo no voy a estar haciendo nada? Tengo que estar ocupado. Y se encuentran ocupaciones hasta donde no hay. Incluso en los periodos de descanso, también se encuentran ocupaciones. Esto es porque nos cuesta mucho trabajo convivir con nosotros mismos. ¿Me pueden pasar la siguiente diapositiva, por favor? También vamos a pedir un grupo de maestros de la justo. Aquí, ¿qué decía Galeno? Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me dijo que estamos hechos de historias. Efectivamente, la historia de nuestras vidas es lo que nos va a definir hoy. Es lo que nos va a definir en este momento. Es decir, todo lo que ha pasado en nuestras vidas no pasa y ya. Todo ese pasado se queda y pesa un montón. Y es el que vamos a estar repitiendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, lo que somos hoy tiene su que ver con lo que fuimos y la forma en la que crecimos. Pero muchos piensan que todo este pasado no vale la pena ni siquiera recordarlo. Es más, que hasta podría ser muy doloroso recordarlo. Y se quedan en una sensación de olvidemos, ¿no? Como decía por ahí una canción, ya lo pasado, pasado. Y no es así. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, decía, si nosotros no revisamos nuestras historias, estamos destinados a repetirlas. ¿Qué es eso? La famosísima, seguramente lo han escuchado, compulsión a la repetición. Es decir, nosotros vivimos en una familia, probablemente, no sé, imaginemos un padre violento, un padre alcohólico, y de pronto decimos, yo jamás me voy a casar con un hombre así. Y estamos en el altar diciéndole, sí, acepto a un hombre alcohólico y violento. Esas son las compulsiones a la repetición. Es repetir nuestra historia sin saber por qué lo estamos haciendo, pero definitivamente haciéndolo porque si no vemos lo que nos ha sucedido y lo que nos está pasando, es lo que vamos a seguir haciendo. Por eso es tan importante revisar lo que ha pasado.
Los pacientes muchas veces dicen, es que recordar duele, y efectivamente van a haber recuerdos dolorosos, pero de todo eso la intención es estarlo recordando para poderlo hacer diferente en este momento, porque los únicos protagonistas de nuestras vidas somos nosotros mismos. Eso significa que la única posibilidad de hacerlo diferente va a ser porque yo lo decida. A veces pensamos que podemos cambiar a la gente, que porque yo quiera que el otro cambie, va a cambiar. Eso es absolutamente falso. La gente sí cambia, pero cambia porque quiera cambiar, no porque yo obligue a que el otro cambie. Entonces, si estamos en pareja con una persona porque aseguramos que si está conmigo va a cambiar, es completamente falso. Las cosas no suceden así. Las personas cambian solo si tienen el deseo de hacerlo. Y para tener el deseo de hacerlo, tienen que acceder a un trabajo emocional que los lleve a ese lugar. Pero la realidad es que en nuestro país le tenemos terror al psicólogo. En nuestro país seguimos pensando que ir al psicólogo es exclusivamente de los locos. Y francamente, o sea, si es que fuera cierto, ¿a poco todos los que estamos aquí, todos los que vivimos en este mundo estamos muy sanitos? Si nos ponemos a pensar, tenemos pensamientos loquísimos. Tenemos una parte de locura, ya lo decían por ahí, de poetas y locos, todos tenemos un poco, que valdrá mucho la pena revisar. Y no por eso significa que está mal, pero también se nos ha enseñado culturalmente a que tenemos que salir solos de nuestros problemas, a que cómo voy a ir con un extraño a contarle lo que tengo, a cómo alguien me va a solucionar la vida. Y no, los psicólogos jamás solucionamos las vidas de las personas, mucho menos vamos a aconsejar a estas personas. Los psicólogos lo que hacemos es acompañar en una posibilidad de que puedas pensar que lo puedes hacer diferente. Pero quien toma las elecciones vas a ser tú. Quien tome las decisiones vas a ser tú. En base de revisar una historia y de decir, esto lo quiero hacer diferente. Estamos en una cultura del sufrimiento. Y pónganse a empezar como no. La realidad es que en nuestro país el sufrimiento es valoradísimo. La persona que sufre, la persona que está en una posición incómoda, es a la que pensamos todos, ay, pobrecito, deberíamos de ayudarlo. Es más, en una posición de sufrimiento siempre se encuentran ganancias secundarias, hay que ayudarlo, hay que estar con él, etc. Y la persona que está bien, la persona que disfruta, a esa persona se le ataca. A esa persona se le quiere, o sea, queremos acabar que se ría, etcétera, porque nos recuerda lo que no tenemos. Entonces nos colocamos en el sufrimiento y estar bien nos da culpa. Muchísima culpa, porque no sabemos qué hacer con el bienestar. Lo malo ya lo conocemos, ya sabemos cómo posicionarnos ahí, ya sabemos cómo estar ahí, pero estar bien no sabemos qué hacer, nos enseñó. Es más, hasta cuando estamos súper bien, todo marcha bien, y en la escuela marcha bien, y en el trabajo marcha bien, y tengo económicamente mi vida estable, nos asustamos, y hasta pensamos, pues, ¿qué no me iré a morir? En realidad es que nos aterra el bienestar, no sabemos qué hacer con eso y entonces muchas veces nos ponemos el pie. Estas cosas que hacemos son inconscientes. Ahorita les voy a hablar cómo está nuestra estructura mental para que entendamos esta parte del inconsciente, pero este inconsciente es el que gobierna en un más de 80% de nuestras acciones y es el que pocos o casi nadie quiere acceder. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Entonces, la mente existe y tenemos que dar por sentado que es así. Mientras nosotros queramos negarlo y queramos pretender que no está, más se va a manifestar. Si no se va a manifestar por profundas tristezas que sintamos, por profunda ansiedad que sintamos, se va a manifestar de otra manera y probablemente en nuestro cuerpo. Empezamos en una situación en donde nuestro cuerpo habla y ocurren las que ustedes seguramente ya conocen. Ay, perdón, ¿ya me escuchan? Sí, ya se escucha. Sí, María. Sí, ya te escuchamos. Gracias. No sé en dónde me quedé, pero voy a retomar desde donde yo pienso que me quedé. La importancia, les decía, de la palabra. Si nosotros no lo vamos a hablar, las emociones son fuerzas. Estas fuerzas necesitan la descarga, sí o sí, no hay de otra. Si nosotros no descargamos por medio de la palabra, es decir, me siento triste, me siento enojado, me siento frustrada, me siento ansiosa,
Entonces, esa fuerza se va a ir a otro lado y muchas veces se va a nuestro cuerpo. Y entonces, les mencionaba, ocurren las conocidas por todos enfermedades psicosomáticas. Empiezan en la mente y se van al cuerpo. Y el cuerpo sí enferma. No estamos inventando estas enfermedades. Existen, se manifiestan. Y si no entendemos que vienen por una presión emocional, entonces ahí van a permanecer. Esa es nuestra mente. La siguiente, por favor. Entonces, la mente, contrario a la que se considera, en general, no se puede manejar solo por voluntad o echándole ganas, como comúnmente se dice. La mente no es voluntad. ¿Qué quiero decir con eso? Seguramente todos ustedes alguna vez han intentado bajar de peso, dejar de comer ciertas cosas. Si alguien fuma, dejar de fumar. Si alguien no hace ejercicio, empezar a hacer ejercicio. Y lo desean con toda su alma. Y hasta se lo proponen en los propósitos de año nuevo, de ahora sí, este año me voy a poner super fitness, hacer ejercicio, etcétera. Tienen toda la voluntad para hacerlo. Pero, ¿lo hacen? O sea, realmente van transcurriendo los meses, enero, febrero, súper bien, subimos muchos kilos, vamos a bajarlos. Por ahí de junio y julio, ¿siguen con estas dietas? ¿Siguen con este ejercicio? ¿Siguen dejando de fumar? Muchas veces no. Muchas veces recaemos. Entonces, si nosotros nos manejáramos solo por la voluntad, ¿por qué seguiríamos haciendo eso que sabemos que nos hace daño? Pues porque existe un inconsciente. Esta palabra o esta frase que les pongo ahí de échale ganas, es impresionante cómo la utilizamos y también es impresionante el daño que hace. Una persona deprimida, una persona con una tristeza profunda, que lleva 3 meses, 4 meses con esta pandemia, que ha perdido a sus seres queridos, que ha enfermado muchas personas de su familia, y uno lo abraza del hombro y le dice, échale ganas, ¿ustedes creen realmente que va a salir adelante? Si ni ganas tiene esa persona, ¿qué le va a echar? No hay ninguna posibilidad de que lo pueda hacer. Debemos de dejar esta famosísima frase, porque ante una situación mental no tenemos ganas. Pero el échale ganas es porque no sabemos qué hacer. ¿Qué pasa cuando alguien nos muestra sus emociones, alguien ajeno a nosotros? Le decimos, ya no llores, le decimos, no estés triste, le decimos, no te enojes. Pero eso se lo decimos porque nosotros mismos no sabemos qué hacer con esas emociones, no sabemos qué hacer con la persona que está teniendo eso, y entonces pretendemos anularlas. Esto se nos ha enseñado desde que somos niños. Desde chiquititos, los papás les decimos a los niños, no llores, no le pegues, no te enojes, no seas así. Entonces, ¿qué hacemos con el mundo emocional? Pretendemos anularlo. Y Winnicott, un importante psicoanalista, decía, mente y cuerpo es una sola unidad. Es imposible que tratemos de dividirlo. Eso no va a pasar. Mientras no hagamos caso a nuestra mente, esta va a enfermar y el cuerpo igual. Mientras no hagamos caso a nuestro cuerpo va a enfermar. Siempre les pongo como ejemplo, si ustedes se rompen una pierna, se la fracturan, digamos, ahí hueso expuesto y todo acá muy tremendo, lo primero que harían es ir al médico. Ir al médico para que les arregle esa pierna y se las enyese, y después de un buen rato de yeso van a acceder a un proceso de rehabilitación en donde les van a volver a enseñar cómo utilizar esa pierna. Pero ¿qué pasa cuando se nos rompe una emoción? Cuando se nos rompe una emoción es cuando estamos tristes, cuando estamos angustiados, estresados, enojados. ¿Qué hacemos? Nada. Se lo platicamos a alguien a veces. Y si no pensamos, ¿qué va a pasar? Es más, hasta nos vamos a distraer. Nos vamos antes, ¿no? Cuando la vida era normal, no ahora. Nos íbamos que a un bar, a comer, al cine o cualquier cosa que me distrajera de ese estado. Pero si queda fracturado, no va a solucionarse. Si esa pierna fracturada no la llevo al médico, se va a infectar mi pierna. Y si sigo pensando que echándole ganas esa pierna se va a reparar, y es más, junto a toda mi familia para que alrededor de mí me digan, échale ganas y párate, porque con la fuerza del échale ganas me voy a parar, no se va a arreglar esa pierna rota. Si sigo sin hacerle caso, voy a entrar en un proceso que se llama septicemia, que es envenenamiento de la sangre, y voy a morir. Pasa lo mismo con la mente.
Si yo no le hago caso a esa situación emocional que está constantemente presentándose ahí, voy a morir. Y puede que no sea una muerte física. Claro que podríamos pensar también en los suicidios, que por cierto no es para alarmarlos, pero que del año 2017 al 2018 la tasa de suicidio en México subió un 53%. Los índices de suicidio están galopantes, pero no estoy hablando ahora precisamente de esta muerte. Estoy hablando de una muerte psíquica. ¿Qué significa eso? Que ya no voy a tener ganas de hacer nada, que ya no voy a tener un sentido de la vida, que ya no voy a querer seguir adelante, que voy a estar en un estado de constante apatía, que voy a hacer las cosas porque las tenga que hacer, no porque las quiera hacer, no porque realmente tenga un deseo de hacerlas. Entonces nos convertimos en robotitos, ¿saben? Me levanto, me baño, voy a trabajar, como, regreso, me duermo. ¿Y dónde está la vida? En ningún lado. Esa es una muerte psíquica. Eso es donde no estoy disfrutando nada de lo que hago. Lo hago automáticamente. Y de pronto, ¿saben? Trabajando con pacientes terminales, casi todos lo que piden cuando le dices que quisieran tener más tiempo para poderme reír, para poder hablar de lo que siento, para poder estar con la gente, simplemente para disfrutar un poco más. No estamos acostumbrados a disfrutar. Es más, como les decía al principio, ni siquiera sabemos cómo hacerlo. Entonces, no se trata de voluntad, no se trata de echarle ganas, se trata verdaderamente de hacer un ejercicio, de comprender cómo funciona la mente para poder acceder a ella y hacerlo diferente, como se los mencionaba. El segundo punto, la mente requiere de trabajo y esfuerzo para poderla conocer y desarrollar, y así usarla a nuestro favor y no ponerla en contra de nosotros. Es importante que sepan que la mente es el arma más poderosa que tenemos los seres humanos, la más poderosa. Por ahí hay una frase que dice, lo que la mente piensa, la mente crea. O sea, nos puede llevar a las creaciones más maravillosas de nuestra vida. Nos puede llevar a los lugares, a los puestos o a cumplir los deseos que nos propongamos. Pero también nos puede llevar a las peores derrotas de nuestra vida. Nos puede llevar, digamos, como a esta pulsión de muerte, en donde constantemente vamos a estar mal, en donde no le vamos a encontrar un sentido a nuestra vida, en donde nos vamos a estar metiendo el pie cada vez que triunfemos. Y por ahí otra frase, los que fracasan al triunfar. Es esta mente que no nos permite. Yo no sé si ustedes han escuchado esta parodia que hacen de los cangrejitos, de 3 botes de cangrejitos que ponen, y en un bote son cangrejitos europeos, en otro bote son cangrejitos norteamericanos y en otro bote son cangrejitos mexicanos. ¿Cuál creen ustedes que es el único bote que no tenían que tapar para evitar que se salieran los cangrejos? El bote de los cangrejos mexicanos. Porque cada vez que uno sube, el otro cangrejo lo agarra y le dice, ¿a dónde vas, papacito? Tú no subes. Es decir, nos cuesta mucho trabajo ver a la gente triunfar. Nos cuesta mucho trabajo ver a los colegas subir de puesto, porque nos representan eso que yo no pude hacer. Y entonces aquí estamos en el ojo por ojo, diente por diente, y todos nos quedamos ciegos y chimuelos, porque no hay una posibilidad de ver qué puedo hacer yo para estar en el lugar que quiero estar. Y entonces dejar de envidiar lo que tienen los otros, porque yo lo tengo suficiente. Esa es la mente. ¿Se dan cuenta entonces cómo la realidad de la vida es que nosotros no nos vamos a lugares maravillosos de la mente? O sea, si nosotros dejamos solita la cabeza a que piense, a ver a dónde nos lleva, es más, pensemos en una noche de insomnio, que no podemos dormir, que de plano la cosa está muy angustiante y nos acostamos y damos vueltas de un lado del otro, dan las 2, 3, 4 de la mañana. ¿Qué vamos a estar pensando? ¿Creen realmente que vamos a estar pensando que la vida es maravillosa? Que qué bonito encierro, que como quiera, pues el que esté al lado de mí, medio enemigo, pero hemos salido adelante juntos, que qué bella es la vida? Por supuesto que no. Lo que vamos a estar pensando es en pura tragedia. Vamos a estar pensando en qué horror, la economía, el país, nos vamos a morir. Ahí te lleva la mente si tú no la vas entrenando. Pensémosla como un músculo, hay que trabajarlo todos los días, porque si no se va a lo terrorífico, se va a lo mortífero y de ahí es muy difícil sacarla. Por eso hay que trabajar esa mente.
Acá les pongo, la mente es un arma de dos filos. Nos puede llevar a la cima del éxito o al fracaso absoluto. Hay que entenderla para poderla trabajar. La que sigue, por favor. Entonces dice Carl Jung, también otro importante psicólogo, nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. ¿Qué quiero decir con eso? Haciendo consciente su historia. Toda nuestra historia de vida tiene que ver con nuestro presente, con lo que estamos viviendo en este momento. Y toda esa historia es nuestro inconsciente. La que sigue, por favor. Entonces, vamos a hablar de cómo es la mente. Digamos, les decía yo al inicio, vivimos en dos mundos, el mundo externo y el mundo interno. ¿Cuál es el mundo interno? El mundo interno va a ser el consciente, preconsciente e inconsciente. Esta es la estructura topográfica de nuestra mente. Lo consciente es lo que estamos viviendo ahorita. Ustedes me están viendo por la pantalla, yo me los estoy imaginando del otro lado por la pantalla, sabemos que estamos teniendo una conversación a las 4:30 de la tarde. Ese es nuestro consciente, o sea, es un pedacitito de nuestra mente. El preconsciente es todo lo que vamos a poder acceder recordándolo fácilmente. Es decir, si yo les preguntara a ustedes, ¿recuerdan el nombre del primer novio o novia que tuvieron? ¿O recuerdan el primer regalo de Navidad o de cumpleaños que recibieron? Probablemente con un ejercicio de rememoración puedan hacer consciente ese recuerdo. Eso es lo del preconsciente. Y el inconsciente es toda nuestra vida, todo lo que ha pasado en nuestras vidas, de recuerdos, de historias, de fantasías, de situaciones, de ideas, de absolutamente todo. Y a ese inconsciente es al que no le estamos haciendo caso, al que pocos acceden para ver qué nos está queriendo decir. Y el inconsciente gobierna más del 80% de nuestra. Se los voy a poner más esquemático. Ustedes seguramente han escuchado la historia del Titanic, este barco que se hundió. Saben perfectamente que lo hundió un iceberg, pero lo que vieron los marinos cuando avisaron de este iceberg fue la punta. Esa punta, ¿ustedes creen que fue lo que hundió el Titanic, este enorme barco que decían ni Dios lo puede hundir? No, lo que lo hundió fue lo que hay debajo de lo que se veía, esta montaña inmensa que es el iceberg, que está por debajo del agua. Ese es nuestro inconsciente. Lo consciente es la pequeña montañita que se vio y lo inconsciente es todo este monumento que estaba debajo, que fue el que hundió a ese barco. Y por eso es tan importante. Pero, ¿qué ocurre dentro? Toda esta situación topográfica y de cómo es la mente, la estudió el señor Sigmund Freud y fue quien nos dio los conocimientos para nosotros saber cómo es que se construye este aparato mental. Pero él decía, no es suficiente pensar que hay un consciente, un preconsciente. ¿Cómo es que opera? Opera por estos tres situaciones, digamos, que todo el tiempo van a estar en conflicto, que es el ello, el yo y el super yo. Seguramente también los han escuchado o en sus clases de psicología alguna vez lo mencionaron. El ello lo vamos a nombrar como el principio de placer. Es decir, es el que nos dice, haz todo lo que quieras, ¿no? Nacemos siendo ello. Los niños chiquitos tienen ganas de ir al baño y no importa si están en un restaurante, en una reunión, enfrente de los papás, ahí hacen. ¿Por qué? Porque tienen ganas y hacen, punto. Ese es el ello. El super yo es nuestra conciencia moral, o sea, el Pepe Grillo es el que nos dice, no hagas nada, porque está mal, porque te van a castigar, porque todo está prohibido. Y el yo es el que va a mediar entre estos dos. Es el que le dice al ello, oye, no podemos hacer lo que se nos da la gana, pero le dice al super yo, no seas tan estricto, vamos a hacer ciertas cosas. Entonces hace una cosa que se llama formación de compromiso, en donde le dice al super yo, pues no seas tan estricto. Al ello le dice, no seas tan permisivo, vamos a ejecutar esta acción. Todo lo que hacemos viene del yo. O sea, nuestros actos, nuestras decisiones, todo eso viene del yo y es así como operamos. Entonces, igualmente, si lo pensamos esquemáticamente, seguramente vieron cuando en nuestras infancias de todos, porque todos somos muy jóvenes, vieron estas caricaturas en donde estaba el diablito y el angelito, ¿no? El diablito es el ello de haz todo, sí, divertámonos. Y el angelito es no, nos van a castigar, no hagas nada. Más o menos así es como opera nuestra mente. Y el yo dice, oigan, vamos a
tratar de solucionar estos dos conflictos haciendo esto. El yo en realidad es el que enferma. Es decir, cuando nuestro cuerpo enferma, cuando ya no podemos más, es porque nuestro yo está en conflicto constante en lo que debo de hacer y lo que quiero de hacer, el deber ser y el querer hacer. Y por eso tenemos que poner mucha atención en el deseo de cada uno. Ahorita les hablo del deseo. Entonces nosotros vamos a tener pulsiones. Las pulsiones son lo que después vamos a entender como emociones. O sea, son todas estas energías de las que yo les hablaba. Primero somos instintivos. Los bebés tienen hambre y se comen lo que la mamá les ponga, la mamila, la fórmula, el pecho, lo que sea. Pero cuando vamos convirtiéndonos en adultos decimos, no, ya no quiero eso. Ahora lo que quiero comer es una torta, son unos tacos. O sea, nuestro instinto le ponemos un deseo, que es lo que yo quiero, y se convierte en pulsión. Estas pulsiones son estas fuerzas que van a habitar en nuestra mente y que necesitan ser apalabradas, decir lo que quiero, hablar de lo que siento, dejar de actuar los deseos de las personas para actuar los propios. Pregúntense ustedes, ¿realmente quiénes son? ¿Son el padre que sus hijos quisieron, el hermano que sus hermanos quisieron, los hijos que sus padres quisieron, o son ustedes? Porque estamos muy acostumbrados a convertirnos en el deseo del otro, no a desear por nosotros mismos. Y por eso va a ser muy importante que nos cuestionemos qué es lo que yo quiero para no estar en conflicto constante y entonces estar enfermando o tener estas situaciones emocionales que no nos van a poder permitir una calidad de vida. Y por último, dentro de esta mente se encuentran los mecanismos de defensa. Estos simplemente son los que nos defienden de la realidad. Es decir, hay de realidad de ambas, de la realidad interna y externa. Hay una situación muy complicada, supongamos, murió un ser querido y entonces se activa un mecanismo de defensa, en este caso la negación, que dice no, no puede ser. Eso es porque es muy dolorosa esa realidad y necesitamos estos mecanismos para poder convivir con ella. Estos mecanismos no son conscientes, provienen de nuestro inconsciente y se activan de manera automática. Pero después tenemos que irlos entendiendo para no vivir en una constante negación. Por ejemplo, ¿qué está pasando con esto del COVID? Hay personas que viven en una negación y dicen eso no existe. Eso es una estrategia del gobierno, del mundo, de lo que ustedes quieran. Andemos por el mundo sin cuidarnos. Esa negación nos puede llevar a la muerte. O sea, si los mecanismos de defensa se imponen en una manera no quiero ver y no me importa, también podemos enfermar. ¿Se dan cuenta hasta aquí? Lo importante entonces, que es entender esta mente, entender nuestra historia y entender por qué hacemos las cosas. Porque si no, nos dejamos llevar por la corriente. Y si tú te dejas llevar por la corriente, no vas a llegar a ningún lado al que tú realmente quieras llegar. ¿Vamos bien hasta aquí? En mi cabeza estoy pensando que sí. Sí. Gracias, maestra. Todo bien. Sí, maestra. Muy bien, maestra, gracias. Sí, gracias. Muy bien. Entonces dijimos, el mundo interno están las emociones, los sentimientos, es el mundo sensible, el mundo de la fantasía, de los sueños. El mundo interno es el que se tiende a olvidar, a desconocer. ¿Qué es esto de las emociones? Porque a veces también solemos colocarlos como en el mismo lugar, emoción y sentimiento. Y bueno, sí, casi, pero la emoción es lo primero que te viene. Es decir, cuando ves a alguien que no has visto en mucho tiempo y sientes algo, esa va a ser la emoción, eso que estás sintiendo. El sentimiento va a ser el significado que le des a esa emoción. Es decir, es lo que te va a decir, esto que siento es bonito porque hace mucho que no veía a esa persona. Ese es el sentimiento, ya va a ser el significado de la emoción. Y la sensibilidad es todo lo que nosotros vamos a tener para poder comprender a los demás. Las emociones y sentimientos son míos. El mundo sensible es la posibilidad de entender al otro. Y esto solo sí y sí se puede hacer por empatía, que eso lo vamos a ver más adelante, que es una palabra muy trillada que todo el mundo conocemos, pero que muy pocos realmente nos ponemos en ese lugar en lo que está sucediendo o no con el otro. Esto de los sueños y fantasías es, necesitamos fantasear.
¿Qué significa fantasear? Tener estas ideas de a dónde quiero llegar, de qué es lo que quiero hacer, porque eso nos nutre. Eso es como tener un lienzo en blanco y empezarlo a pintar hacia dónde me quiero dirigir. Pero esas fantasías las tenemos que llevar a la realidad, porque si no nos quedamos en este mundo en donde pensamos mucho, pero hacemos poco. Y eso no cuenta absolutamente nada porque nos colocamos en una situación de mucha frustración. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué son las emociones? ¿Cómo identificarlas y cómo afrontarlas? Les estaba mencionando que nosotros vivimos en un país en donde no se nos enseña a sentir. No se nos enseña a sentir. Es más, muchas veces, hasta los mismos papás, cuando llega el hijo llorando o enojado o frustrado de la escuela o de que estuvo con la noviecita o etcétera, nos cuesta mucho trabajo escuchar esa parte. Decimos, no, ya, eso no te preocupes, ya va a pasar. Ya va a pasar, perdón. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Identificar las nuestras, identificar las propias, porque mientras yo no me quiera dar cuenta de lo que estoy sintiendo, mucho menos voy a poderme dar cuenta de lo que están sintiendo los demás, de lo que están percibiendo los demás. Y este ejercicio consta de 3 pasos. Es, primero, identificar qué estoy sintiendo, saber qué es eso que estoy sintiendo, porque, ¿saben? Hasta hace, no sé, probablemente 2, 3 o hasta 5 años, México, el trastorno mental número 1 en México era el trastorno depresivo. Toda la gente estaba deprimida y las filas para comprar el Prozac eran, bueno, infinitas. Hoy día, el trastorno de ansiedad es el trastorno número 1 en nuestro país. Ha desbancado al trastorno depresivo. Es decir, el trastorno de ansiedad está siendo el trastorno mental número 1 en nuestro país. ¿Qué está pasando? Todas las consultas es estoy ansioso, estoy angustiado, no sé qué me pasa. ¿Qué es el trastorno de ansiedad? Se los voy a explicar brevemente un poco más adelante, aunque ya estamos muy sobre el tiempo, pero tiendo a hablar mucho, pero no se preocupen. La ansiedad es, sé que algo me pasa, pero no sé qué es. Y muchas veces estamos tristes, estamos enojados, nos duele algo, pero como no sabemos qué es, lo ponemos como que es un trastorno de ansiedad, como que estoy angustiado. Y en realidad, si vamos desarrollando un poco esta situación de qué es lo que está pasando, podemos entender que no era ansiedad, que hay otros sentimientos ahí, pero que como no sabes identificarlos, los pones en la vasijita de la ansiedad. Y necesitamos por eso identificar qué estamos sintiendo. Ver de dónde proviene eso que estoy sintiendo, o sea, qué lo originó, para después saber qué hacer con él. Si nosotros queremos tapar esas emociones, más van a empujar por salir. Y ya les decía, si no lo vamos a hablar, hacemos unas cosas que en psicoanálisis se llama acting, o sea, lo actuamos. Es decir, si yo no le digo a mi esposo que estoy enojada, entonces lo voy a hacer enojar. Y le voy a no sé, servir su café frío. Y entonces se va a enojar. Y yo me quedo feliz. Me quedo feliz porque mi enojo ya se lo puso a él y entonces él ya está enojado y yo ya no estoy enojada. Eso es un acto. O sea, ponemos en el otro nuestra emoción para que el otro lo sienta y a mí se me quite. Pero necesitamos hablarlo. Necesitamos decir qué es lo que estamos sintiendo y por qué lo estamos sintiendo. Necesitamos dejar de tenerle miedo a las emociones. Las emociones no comen. Las emociones se entienden. Y si no sabemos qué hacer con ellas, no hay que hacer nada. Cuando no sepas qué hacer con algo, no hagas nada. Pero por lo menos identifícalo. Por lo menos ten la posibilidad de hablarlo. La próxima, por favor. La siguiente. Entonces, ¿por qué no sabemos qué hacer con ellas? ¿Por qué no sabemos identificarlas? Pues porque ni siquiera sabemos qué son. La ansiedad viene del mundo interno, de la mente. Es decir, la ansiedad se origina de una idea. Algo va a pasar, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos traumadísimos con los temblores. No me digan que no, porque sé que todos sí. Y entonces en el temblor de hace 3 años, pues todavía no estábamos ya tan traumados como que superamos el del 85, pero de pronto, el mismo día, ocurre un temblor, por supuesto que nos trauma a todos y empezamos a oír algo parecido a la alerta sísmica y nos echamos a correr. Y hace un par de semanas otra vez tiembla. Y entonces, claro que es una situación de ansiedad, en donde mi mente dice, va a volver a pasar. Esto va a volver a pasar. No sé cuándo, cómo, ni a qué hora, pero va a volver a pasar. Y me genera un estado de ansiedad. La angustia se manifiesta en el cuerpo.
La angustia son las palpitaciones, la sudoración, cuando estamos como todos mareados, etcétera. Es la manifestación de la ansiedad. Es decir, no hay ansiedad sin angustia y viceversa. Nosotros en psicoanálisis lo nombramos como sinónimos, porque no viene uno si no viene el otro. El estrés es cuando me ponen a hacer cosas que sé que tengo la habilidad de hacer, pero es demasiado y no lo voy a poder hacer. Y entonces entro en una situación de estrés. La depresión es una tristeza. La tristeza, todos me dirán, oye Michelle, pero pues todos sentimos tristeza. Por supuesto que sí, y no hay que esconderla. Pero una tristeza que dura más de 6 a 8 meses, ya la podemos pensar como depresión. No se te va a quitar echándole ganas. Hay que trabajar para quitar estas situaciones. Esto, ustedes me dirán, ¿se cura? Por supuesto. Hay la posibilidad de hablarlo y de que tú encuentres la cura por el habla, decía Sigmund Freud. Es decir, que hables de lo que estás sintiendo para que entonces dejes de pensar que la emoción te domina y tú saber cómo vas a poder tratar esa emoción para poder convivir con ella. Con esto quiero decir que no se van a quitar nunca. Las emociones no renuncian, ahí van a estar. Pero por lo menos vas a saber qué hacer con ellas y no evadirlas, evitarlas o guardarlas en una vasija que lo único que van a provocar es que se acumulen, se acumulen, se acumulen y que van a explotar. O sea, es como una olla express. Si la olla express no la liberamos, pues va a explotar la tapa y va a hacer un relajo en la cocina. Necesitamos ir liberando la presión y eso va a ser por el habla. Hay que reconocer estas emociones. La que sigue, por favor. Entonces, solo se vuelve clara tu visión cuando puedes mirar en tu propio corazón, porque quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Necesitamos despertar. No solo podemos poner esta vista en lo que hay afuera. Claro que es importante lo que hay afuera, porque finalmente lo que hay afuera es lo que me hace vivir, lo que me hace tener una economía. Es importante, pero es igualmente importante lo que hay adentro. Y necesitamos poner atención a ambas cosas. La que sigue, por favor. Mundo externo, ¿cuál es este? El mundo del trabajo, del consumo, de la imagen, de la cultura, la actividad productiva, todo lo que nos permite estar como en una situación, pero es el que nos consume. De pronto se vuelve mucho más importante lo que diga el jefe que lo que diga tú mismo, que lo que digas tú mismo de ti. Se vuelve más importante cómo me veo a cómo me siento. Se vuelve más importante el tener que consumir lo que todos consumen a consumir lo que yo quiero. Esto es algo también fundamental a reconocer, porque la primera necesidad humana es el sentido de pertenencia, pertenecer a algo. Si no pertenecemos al núcleo familiar, entonces vamos a buscar a dónde pertenecer y vamos a buscar grupos donde pertenecer. Ahí el gran problema de nuestros adolescentes. Nuestros adolescentes buscan estos grupos y si alguien le dice, oye, ven, mira aquí te entendemos y todos iguales y todos deprimidos y vamos a deprimirnos más, lo va a hacer. Y por eso necesitamos hablar con estos adolescentes y preguntarles qué quieren, porque tenemos que ser honestos, la etapa más difícil, psíquicamente hablando, por lo que vamos a atravesar los seres humanos es la adolescencia. La adolescencia es la renuncia a la vida infantil para acceder a la vida adulta. La renuncia de la imitación, de decir, ay, wow, todos son unos héroes, a pensar, ¿quién quiero ser yo? Y es transitar por un camino muy espinoso. Si no hay una figura lo suficientemente fuerte que me guíe, me va a guiar el que sea. El que sea, digo, el que sea. El que crea en las flores, que es más importante andar borracho en la vida que estar lo que sea, y por eso es muy importante escucharlos. Este mundo externo es el que está exterminándonos, porque estábamos mucho más puestos en él que en lo que hay dentro. La que sigue, por favor. Nuestra cultura, ¿qué hace? Ya les dije, valora el sufrimiento es valorado. En verdad, o sea, cuando alguien está bien, le va bien en el negocio, le va bien con la mujer, le va bien con los hijos, es una figura que se tiende a atacar. Y si no, pónganse a pensar ustedes en cualquier ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la mujer que va a la escuela por sus 5 chamacos y que está ahí con el chongo hecho bolas porque ya no hay forma de que pueda tener más tiempo para arreglarse y llega corriendo porque tienen que regresarse corriendo a la casa porque además trabaja, etcétera, en comparación con la mujer que tiene nada más un hijo, tiene la vida resuelta, llega guapísima del salón,
todas las demás mamás y papás, ¿a quién van a atacar? ¿A la pobre mujer que llegó corriendo de chongada por los 5 hijos? ¿O a la mujer guapísima entaconada que llegó por su hijo teniendo todo el tiempo del mundo para atenderlo? A esa mujer. Por eso se valora el sufrimiento. Hasta tenemos un dicho que dice, no, hombre, esa señora, la que sufrió horrible, se ve al cielo con todo y guaraches, ¿no? Eso decimos, o sea, pobre mujer sufrida se tiene que ir al cielo, pero la mujer que se la pasó bien, esa pecadora se tiene que ir al infierno. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Pues pasémonosla mal, ¿no? Como quiera, pues hay que ir al cielo. Y eso es lo que nos tiene, por eso está tan castigado el placer. El placer está completamente prohibido. Quien hable de su placer, de cómo está, de cómo la está pasando, realmente lo que está disfrutando, casi es pecaminoso, es ominoso y no se le permite. Tener que esconder lo que uno tiene para no generar envidias. La envidia es el sentimiento más delicado que podemos tener. Yo siempre les digo, no hay sentimientos positivos y negativos. Eso que les digan, no, una emoción positiva es la alegría y una emoción negativa es el enojo, es mentira. Porque si nosotros seguimos catalogándolas ahí, entonces vamos a pensar que es negativo enojarse o odiar y lo vamos a tratar de esconder a toda costa. Las emociones son y punto, y todas las vamos a sentir, pero la envidia sí es un tanto delicada, porque la envidia se va a la destrucción. Es decir, me da mucha envidia lo que el otro tiene y entonces quiero que no lo tenga para que no me represente que yo no lo tengo, que no me represente mi falta. Y no con esto quiero decir que no sentimos envidia, todos sentimos envidia. La diferencia sería poderla reconocer para entonces no actuarla en nuestra contra. Hay que tener ahí cuidado. La que sigue, por favor. Estas son las aceptadas, el sufrimiento. Y por ahí dice, tuve que venir hoy porque me siento preocupadamente feliz. Es lo que les digo, miedo al bienestar. No sabemos qué hacer cuando estamos bien. Y hasta nos genera como ansiedadcita de, ay, no, pues algo tiene que estar mal. Y entonces empezamos a escanear y nos acordamos de que la lavadora se descompuso. Yes, algo está mal, la lavadora se descompuso. O sea, sí estamos buscando siempre encontrar esta parte del malestar. Y hay que tener mucho cuidado, porque el tiempo pasa y no se detiene. Y la realidad es que si nosotros volteamos a ver, han pasado 5 años, han pasado 10 años. ¿Qué has hecho tú con tu vida en ese tiempo? Realmente sufrirla, porque lo que te queda de vida, tienes la opción de seguir en ese estado o de realmente poder cambiar esta situación para empezar a disfrutar la vida. Decía Freud, para tener una adecuada calidad de vida, necesitamos 3 cosas, pero estas 3 cosas tienen que estar a la par. Descanso, placer y trabajo. Es decir, el mismo tiempo que trabajo tengo que descansar y tengo que obtener placer. ¿Lo hacemos? No. En México es uno de los países en donde más horas trabajamos y menos se gana. En México es un país en donde se trabajan 10, 12, 14 horas. Se duermen 2, 3 y mal dormidas y 0 placer, porque ya les dije, eso es castigo y entonces nadie puede tener placer. Necesitamos acceder a una calidad de vida, porque al final del día la vida es mía. Y entonces cuando llegues a tu muerte y te digas, oye, ¿qué onda con tu vida? No, pues viví la de los demás y nunca pude realmente vivir la mía. Necesitamos encontrar esa posibilidad de disfrutar. La que sigue, por favor. Esto, vamos a saltar un poco porque la verdad ya queda muy poco tiempo y quiero escucharlos, pero esta es la parte que se nos prohíbe, que no podemos tener. Nos dicen, no tengas celos, no seas agresivos, no tengas envidia, no seas egoísta, no seas voraz. Ok, ¿y cómo le hago? Somos seres humanos y como seres humanos sentimos todo esto. Ya les dije, la diferencia es que lo podamos reconocer para detenerlo a favor de nosotros y a favor también de los demás. La que sigue, por favor. Es prohibida. Necesitamos, ¿cuál es la solución? La solución es la capacidad de integrarnos, de saber que sí tenemos este lado oscuro, que yo les llamo, es como el diablito de Caperucita Roja, ¿no? Este diablito que, digo, este lobito que está ahí, sí lo tenemos. La realidad es que no somos esas ovejitas que pensábamos todas buenas y tiernas, tenemos este lado oscuro, pero también tenemos esta posibilidad
de tener lo lindo, lo bueno. Por ejemplo, si tenemos amor, también tenemos que saber que vamos a odiar y no pasa nada. Si tenemos envidia, también tenemos que saber que tenemos la posibilidad de gratitud, de agradecer al otro, agradecer lo que tiene. La idea es integrarnos como seres humanos. No somos todos buenos, pero tampoco somos todos malos. Somos ambas y eso ambos nos hace humanos. Insisto, hay que reconocerlo para entonces poder saber qué voy a hacer con esto. La que sigue, por favor. Entonces, aquí decía Stanley Kubrick algo muy importante, no veo a las personas de mis historias en términos de bien o el mal, sino en términos del bien y el mal. Eso somos ambas partes. La que sigue, por favor. Y por supuesto, nuestro señor Sigmund Freud, que dice, el primer humano que insultó a su enemigo en vez de tirarle una piedra, fue el fundador de la civilización. Hay que hablar. No hay que aventar piedras, no hay que actuarlo, no hay que molestar, no tiene por qué salir esta parte violenta que es diferente a la agresión. La agresión puede ser constructiva, la violencia es irracional y no sirve para nada, pero la agresión sí. Necesitamos hablar y no solo actuar. La que sigue, por favor. ¿Qué sucede si se reprimen las emociones? Ya les dije, ¿no? Aquí la situación, y ya si quieren pasar a la siguiente, mientras les explico, si nosotros reprimimos, represión es otro mecanismo de defensa. Es necesario reprimir. Es decir, si yo de pronto me cae mal a alguien, no puedo llegar a decirle, pues me caes mal. No, hay que reprimir también para no dañar a los demás. Pero si nosotros reprimimos en exceso las emociones, estas emociones nos van a enfermar. Y tienen 3 caminos. El primer camino, la enfermedad mental, o sea, trastornos depresivos y millones de trastornos mentales que existen. La segunda vía, si es que la reprimimos en exceso, el cuerpo, nos vamos a empezar a enfermar forzosamente. Y la tercera vía, el acto. Vamos a estar actuando y todo el tiempo voy a estar enojada y no voy a querer hacer nada y no le voy a querer hablar a nadie y todo el mundo va a tener miedo, entonces nadie se me va a acercar y yo prefiero que nadie se me acerque porque no quiero hablar con nadie. Estas son las 3 vías. Tampoco tenemos que tolerar excesivamente, porque si yo tolero todas estas emociones y las tolero, después se pueden generar deseos de venganza. Y entonces ya voy a ver al otro con rencor, con esta situación en donde voy a querer que sienta lo mismo que yo y por eso también se van a necesitar hablar. La inhibición y la pasividad pueden servir para negar las emociones, pero este puede abrir un camino a la depresión. ¿Qué? No hacer nada. Pues sí estoy muy mal, pero no puedo hacer nada. No, pues estoy fatal, pero no puedo hacer nada. Esto nos abre un camino a las enfermedades o trastornos o situaciones mentales, que no por decir enfermedad mental o trastorno mental significa que estemos locos, para nada. Una enfermedad mental es como una enfermedad física. Es como si tuve gripa, bueno, pues tuve depresión y ya, no pasa nada. Quitémonos los estigmas y el miedo de la enfermedad mental. El cuerpo habla y si nosotros no hablamos, lo va a hacer. La siguiente, por favor. Bueno, Jacqueline, creo que estamos sobre el tiempo. No sé si ya paramos aquí porque para respetar el tiempo de los demás, a lo mejor abrir un poco, unos 5 minutitos para alguna pregunta o alguna duda. Y si me puedes poner la última diapositiva nada más, por favor. Déjame tantito esta. Miren, antes de llegar a terapia, ¿qué hacemos, no? Si quieres construir una casa, buscas a un arquitecto. Si quieres arreglar el coche, ya me la quitaron. Pero si quieres arreglar el coche, vas a un mecánico. Si te duele ahí también, dolor de muelas, vas al dentista. Declarar impuestos, vas con el contador. Pero si tienes problemas emocionales, ¿qué vas a hacer? Pues vas a ir con un familiar, con donachón a internet, al radio, los amigos, antes de llegar a terapia. Y los problemas emocionales solo se arreglan de la corriente que ustedes quieran. Lo que les haga bien está bien, pero el chiste es poderlo hablar. Es poder tener una comunicación con mi mundo interno. Ahora sí, por favor. Bueno, pues aquí digo, no podemos abarcar todo en 1 hora. La verdad es que es muy poco. La idea es que nos quedemos pensando, en este mundo emocional para desde ahí poder tratar de entender lo que está ocurriendo con los demás. Sé que todos ustedes trabajan ahorita con una población vulnerable en el sentido del mundo emocional, de cómo están, de cómo se sienten, y es importante que los escuchen.
Es importante que ellos puedan saber que pueden contar con esa escucha, pero si esta situación va mucho más allá ya de algo que ustedes les puedan decir, entonces que puedan acceder a un espacio en donde verdaderamente se les pueda ir trabajando e ir tratando esto. Quitémonos la idea de que la psicología y los psicólogos es una locura. Los psicólogos es como cualquier otra especialidad de la salud en donde se tiene y se debe acudir. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Muchas gracias, maestra, por su excelente participación. Sí tenemos aquí una pregunta y bueno, dice, ¿cómo ayudar de manera práctica a personas que viven una situación de crisis emocional antes de poder canalizarle con un profesional de la salud mental? Okay. Echarle ganas es una frase que muchas veces refleja nuestra impotencia y deseo de que el otro esté bien, se componga, pero no sabemos cómo ayudarle. Claro, sí, por supuesto. Miren, una situación en crisis es cuando alguien ya explotó la olla express, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer? Liberar presión. Lo único que podemos hacer para liberar presión se llama catarsis, es decir, déjenlo hablar. Déjenla hablar, que hable, que diga todo lo que está sintiendo, necesita descargar todo eso que está sintiendo. Y ya que haya descargado esa emoción, para que no se vuelva a llenar, entonces ya lo canalizan, ¿no? Aquí está, nosotros somos Psique y Cultura, ahí están los teléfonos, tenemos terapias a bajo costo para ayudar a la comunidad y también línea COVID. Eso significa que de lunes a sábado estamos dando atención gratuita. En la página de Facebook vienen los horarios, los psicólogos y los números de teléfono donde ustedes pueden llamar o las personas con las que están para atención por el COVID. Eso significa que si están en ansiedad, en depresión, etcétera, por toda la situación de la pandemia, están los números gratuitos. Y si no, psicoterapias a costos accesibles para que la gente pueda acceder a ellos. Pero lo importante ante una crisis es la descarga. Que hablen de todo lo que están sintiendo hasta que después puedan encontrar un poquito de calma para entonces ya poderlos canalizar a algún lugar. Es como si alguien llega conmigo y ya con la pierna rota, yo no puedo hacer nada. Y sé perfectamente que no puedo hacer nada, pero sí lo puedo tranquilizar para acompañarlo a donde alguien pueda hacer algo. Entonces, eso es lo que yo les recomendaría. Muy bien. ¿Alguien quiere participar abiertamente? ¿Puede levantar la manita? Bueno, colocar su manita que tiene en la barra que está en la parte inferior. Es que les quedó todo clarísimo. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿pero cuánto tiempo debe pasar para que no regreses a lo de antes? Si llevas el acompañamiento del psicólogo y te propones cambiar, empiezas con este cambio de tus emociones, ¿dejas de tener el acompañamiento y se puede regresar a lo de antes? Miren, aquí les hablaría brevemente de un texto de Freud que habla sobre análisis terminable e interminable. La idea es que en un análisis, en una psicoterapia, tú veas las herramientas que tienes. Primero las encuentres y después sepas qué hacer con ellas. Cuando tú sepas qué hacer con esas herramientas, entonces vas a poder ir resolviendo las situaciones y las cosas que vayas viviendo en el día a día. Eso es lo importante, encontrar las herramientas y saberlas usar. Con esto no quiero decir que está tu vida resuelta. Es decir, en algún momento te puede pasar algo que necesites nuevamente encontrar otra cajita de herramientas para saber qué hacer con eso. Y entonces podrás volver a algún lugar en donde puedas trabajar esas cosas. Pero si tú haces un trabajo constante en donde hables de lo que tienes, en donde te encuentres y en donde veas las posibilidades que tienes para hacerlo diferente, ahí vas a andar en el camino y no hay regresos. O sea, no es que vayas en retroceso, vayas a empeorar. Simplemente van a ocurrir otras situaciones que nuevamente te tengas que replantear cómo lo vas a solucionar. Y eso está bien. Mientras haya dudas, hay posibilidades. Y entonces hay que encontrar las posibilidades para poder salir adelante. Ahí hay preguntas de manita, ¿cómo le hago para verlas? Solamente dele la palabra a la persona, ¿la puede ver? Sí, Dolores. Ajá, adelante. Exacto, y ella activa su micrófono. Ok. Sí, hola, muy buenas tardes. Primero que nada, pues muy agradecida con la conferencia, muy interesantes estos temas en estos momentos
tan difíciles que estamos viviendo. Mi pregunta es, ¿cómo, si yo ubico, por ejemplo, en mi familia a alguien que está muy sumergida en la depresión, en la ansiedad, pero esa persona se niega a aceptarlo, ¿cómo yo lo puedo ayudar a que la identifique y a que se quiera canalizar si la persona pues pone resistencia a aceptar este estado? Claro. Mira, Dolores, la pregunta que haces es una pregunta pues muy común. Efectivamente, mucha gente no quiere acudir y los demás pueden ver alrededor qué es lo que necesita y que de verdad debería de ir a un lugar en donde se ayude. El problema es que nosotros trabajamos los psicólogos con la palabra, es decir, esos son nuestros instrumentos. Es como si entras a un quirófano, pues todo el material quirúrgico es con lo que vas a trabajar. Nuestro quirófano es el consultorio y nuestro material quirúrgico es la palabra. Tenemos que trabajar por lo que nos dicen las personas. Si a esta persona la obligamos y va, pues no va a querer hablar y no va a querer decir absolutamente nada. Entonces, lo primero que hay que hacer ante una situación de emociones es hacer algo que se llama conciencia de enfermedad. Es decir, concientizar a la persona que está mal, o sea, que no está bien, que estar en una situación de tristeza puede cambiar, puede ser diferente. Y en cuanto se sensibilice un poco a que realmente esa no es la forma de vida que quisiera tener o que podría tener, entonces ya como canalizarlo o poderle dar algún número. Pero si la persona no quiere es muy, muy complicado. Sí nos pasa que traen incluso obligados a las parejas sobre todo o a los niños y se sientan y no hablan. No, yo no quiero venir y no quiero hablar y pues es muy complicado. Para haber un trabajo psicológico, la persona tiene que querer. Si no hay ese deseo, pues no se puede hacer absolutamente nada. Pero hay que hacer conciencia de enfermedad, o sea, sí concientizar de que esta depresión, de que esta ansiedad, de que este dolor que están viviendo, este dolor mental, no debería de estar ahí y que se puede hacer algo con ello. Eso es lo único que te podría decir, Dolores. Claudia, por ahí también. Sí, muchísimas gracias por la conferencia, muy interesante. ¿Cómo podemos hacer como padres o como maestros para apoyar a los adolescentes a construirse en esta etapa de aislamiento? Bueno, ahí también es fundamental porque les estaba yo diciendo, en esta etapa de la adolescencia es donde precisamente ellos van identificándose, ellos van encontrando qué quieren ser, cómo quieren ser, y si los tenemos en aislamiento, esta parte parece que queda anulada, porque es la parte social, es la parte en donde quieren salir con los amiguitos, convivir, y efectivamente muchos adolescentes en este momento se encuentran en estados de profunda tristeza y desesperación por lo que está ocurriendo. ¿Qué podemos hacer con ellos, Claudia? Lo primero sería la posibilidad de escucharlos, de que nos puedan decir cómo se sienten, porque no estamos escuchando a profundidad qué es lo que está pasando con ellos. Y entonces que exista un espacio en donde nos digan, me siento triste, me siento frustrado, me siento enojado, me siento imposibilitado por no poder hacer nada. Por lo menos ya lo identifican. Y algo sumamente importante es validar las emociones. Es decir, si nos dice un adolescente, es que no puedo más, me quiero... No hay que darlo por hecho de eres un exagerado o cómo se te ocurre decir eso. Hay que validar lo que sienten porque lo están sintiendo. Es tan real como que nosotros estamos ahorita hablando. Entonces hay que entender lo que están sintiendo y decir, sí, puedes estar muy enojado, puedes estar muy frustrado, pero regrésenles un poco el control. Es decir, de eso que no tienen control, que es el encierro, de qué sí lo pueden tener. Estoy muy enojado. ¿Y qué quieres hacer con tu enojo? Entonces, que el adolescente sepa que puede hacer algo con eso que está sintiendo. En donde no puede hacer nada, que es en confinamiento, sí va a poder hacer algo. Eso que está sintiendo, pues quiero pegarle a algo, quiero salir al parque, quiero correr. Bueno, por lo menos va a tener el control de lo que puede hacer con eso que está sintiendo y que nosotros les estamos validando. O sea, es que lo hablen, nosotros escuchar, validar, y después a ellos que propongan las soluciones. Sí es muy complicado, sí estamos en una situación difícil, sí va a ser muy importante también que ellos puedan estar teniendo videollamadas con sus amigos, con sus grupos, con sus gentes, para que no se sientan tan aislados, para que se les permita tener esta parte de
propia de la juventud, que es la socialización, pero en el orden en el que estamos viviendo ahorita. Nadie eligió esta pandemia, nadie la eligió. Entonces, que donde no tengan el control, puedan sentir que lo tienen, Claudia. Doctora Gisela. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Doctora, ¿nos podría compartir un título de algún libro para empezar a adentrarnos en este tema de todo lo que nos habló? Algo que nos podría ayudar, algo factible, algo digerible que pudiéramos leer. Claro, doctora. Sí, mire, yo les puedo mandar la bibliografía vía Jacqueline. Les mando algunos títulos, voy a pensarlo un poco y les voy a mandar por medio de ella, por medio del correo electrónico para que se les haga llegar, si están de acuerdo. Ok, muchísimas gracias y excelente presentación, muy amable, me gustó mucho. Muchas gracias, doctora. A usted, gracias. Bueno, pues espero que les haya sido de utilidad. Agradezco muchísimo a Adriana y a Jacqueline la invitación y no sé si ya concluimos, Jacqueline. Bueno, tenemos una última pregunta, si me permites, maestra. Dice, buenas tardes, ¿podría usted repetir los 3 elementos que Freud menciona? Descanso, placer y... Sería Trabajo. idóneo sobre ello. Gracias por la conferencia. Muchísimas gracias. Sí, para tener una calidad de vida, decía Freud, tenemos que tener descanso, placer y trabajo. Las 3 cosas. Porque si nada más descansamos y tenemos placer, pues también nos volveríamos medio poquitos, ¿no? O sea, pónganse a pensar ustedes en las vacaciones, que la gente luego hace pues puras tonterías, es porque ya no sabemos qué hacer con el tiempo, etcétera. Entonces necesitamos también tener trabajo, pero también esta posibilidad de disfrutar lo placentero. O sea, disfrutar está bien, hay que aprenderlo a hacer. Muchas gracias, maestra. Pues la verdad es que tenemos bastantes felicitaciones, pero pues bueno, el tiempo ya nos ha comido un poquito. Entonces, pues bueno, le agradecemos mucho su participación, su excelente ponencia, y también agradecemos a todos los participantes que nos escucharon, que participaron desde sus casas. Y pues bueno, no nos resta más que agradecerle este espacio, su tiempo. Y pues bueno, muchas gracias, maestra. Ahorita pues tenemos que evaluar por medio del código. Por favor, les pido que sean tan amables de tener llevar a cabo esta evaluación. Muchas gracias, maestra Michelle. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Espero que haya sido de utilidad. Espero que hayan también anotado ahí los teléfonos de Psiquicultura por si hay este acercamiento a las terapias de sus alumnos, de ustedes mismos. Y espero que nos veamos pronto en este tipo de foros. Gracias por abrirlos. Me parece una excelente oportunidad de poder también tener encuentros de aprendizaje para todos. Muchísimas gracias.